Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, una vez más. Dios me lo bendiga. Bienvenido, hermano Steve, hermano Oscar. Nos Amén, alegramos bendiciones. tenerlos junto con nosotros en esta Bendiciones, reunión. pastor. Amén, hermano Steve. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, continuando la secuencia del estudio. Hoy nos toca el capítulo 32 de Números, en la cual todo el capítulo habla mayormente de la tribu de Rubén y Gad y media tribu de Manasés, que también con ellos se quedan antes de cruzar el Jordán. Bien, amados hermanos, a medida que vamos leyendo en los versículos, vamos a ir encontrando detalles. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. A ver, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, nombres de pueblos, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel. Es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Hasta aquí, amados hermanos, podemos entender, para empezar, los hijos de Rubén, de la tribu de Rubén y los de la tribu de Gad, tenían una enorme cantidad de ganado, más que las demás tribus. Y cuando estaban pasando por la tierra de Jazer y Galad, vieron que el país les pareció un lugar magnífico para sus ganados. Una vez más, vamos a aprender, amados hermanos, que el hombre siempre cae en ese error de juzgar las cosas según a nuestra vista, como vemos. Aquí, para Rubén y Gad, que decían que esa tierra eran muy buenas para sus ganados, estaban cometiendo un error. Recordemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel tiene una promesa de Dios hecho a Abraham, Isaac, Jacob, que a su descendencia le iba a llevar a la tierra prometida. Y esto parece que Rubén y Gad se habían olvidado. Sin conocer la tierra prometida, estaban juzgando que la tierra de Jazer y Galad eran muy buenas para sus ganados. Les pareció bien. Pero cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, y vuelvo a decir, cuando hay una promesa de Dios, cuando Dios nos manda a un lugar o una cosa que hacer, amados hermanos, cuando nos da lugar y dirección, como aquí al pueblo de Israel le había dado lugar, dirección, un lugar preciso, no tenemos que desear, ambicionar en el trayecto que estamos haciendo, aunque nos pareciera muy hermoso, muy maravilloso, muy perfecto, sino seguir caminando para obedecer lo que Dios nos manda. Israel tenía la promesa de que tenían que llegar a la tierra prometida, a Canaán. Rubén y Gad no tenían por qué desear esos terrenos y dijeron que eran muy buenos para los ganados, sin haber visto lo que era Canaán,
sin saber lo que había ahí. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de la tierra de Canaán? Que Dios le había prometido llevar al pueblo de Israel allá donde fluye leche y miel. Y esto nos hace entender de que todo iba a haber en abundancia para todos. Como alguien dijo, todavía no encuentro si está en la Biblia, cuando dicen, cuando Dios da, da a manos llenas, que tu mano no puede contener todas las bendiciones, hasta se te caerán de las manos. Esto pareciera que Rubén y Gad, con esta actitud que estaban teniendo en su mente, estaban, por una parte, quizás como despreciando la tierra de Canaán. Por eso dijeron, esta tierra es buena para ganados, sin saber cómo era Canaán, lo estaba despreciando. Otro podemos ver de que tal vez ellos también estaban desconfiando de la promesa de Dios, que tal vez no les haga llegar a la tierra prometida, porque antes de ello tenían que tener muchas peleas, enfrentamientos con otros pueblos paganos, con todos los amorreos, eteo, todos esos pueblos. Con esto estaba dando a entender todas esas cosas y su incredulidad. Y por eso dijeron que esto es bueno. Y con esta actitud, con este pensamiento que tenían, que estaban haciendo, amados hermanos, que el pueblo de Israel, que hasta acá han andado unidos, y al separarse, al quedarse ellos y no cruzar el Jordán, porque Canaán está cruzando el Jordán, ellos quisieron quedarse ahí, estaban haciendo, estaban separándose del pueblo de Israel, y con esto estaban haciendo de que el pueblo de Israel se empiece a dividir. Y, y cuando un pueblo se divide o un grupo empieza a dividirse, empieza a debilitarse, amados hermanos. Entonces nosotros de esto tenemos que recuperar, amados hermanos. No, nosotros somos hijos de Dios. Como nos manda la palabra de Dios a vivir, a andar por fe y no por vista. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra de nuestro Señor. Lo que nos manda que hacer a su palabra, eso debemos hacer. Aunque delante de nuestro camino, donde tenemos que avanzar, muchos obstáculos, muchos problemas, y pareciera que no vamos a llegar donde Dios nos ha indicado, no nos asustemos con lo que ven nuestros ojos, hermanos. Eso nos dice el Señor, no por vista, sino por fe. Nosotros tenemos que programarnos, tratar de vivir siempre todas nuestras cosas que tomamos, decidimos, empezamos a hacer por fe, amados hermanos, declarar la fe en nuestro Dios, pedirle al Señor que nuestra fe no tambalee frente a las cosas que vamos a enfrentar o hacer o empezar a hacer. Amén, hermanos, no tenemos que mirar por vista, acostumbrarnos. Eso es el secreto, eso es del cristiano, amados hermanos. Nosotros amamos a Dios, no lo hemos visto, creemos, le buscamos por fe. Ahora tenemos su palabra, sus mandatos, que son guías, direcciones, su palabra. Haz así, tienes que hacer esto, el otro. La palabra nos dice y tenemos que dejarnos guiar por su palabra. Vuelvo a decir, aunque vemos con nuestros ojos problemas grandes o que la gente o la familia se nos está oponiendo, no. Obedecer la palabra de Dios, eso es tener fe a Dios. Eso nos falta crecer en la fe a nosotros, hermanos. Hermanos, esto lo que estaban haciendo Gad y Rubén, estaban andando por vista y no por fe. Y cuando se anda por vista se cometen muchos errores. Sin haber conocido la tierra de Canaán, donde Dios dijo de que fluye leche y miel, quiere decir que todo de todo había en abundancia y hasta para saciarse y sobraría todavía. Estaban diciendo que el lugar donde querían quedarse era bueno. Hermanos, es un error bien grande de ellos y nosotros tenemos también ese error. Errores que no vemos
y creemos que no es pecado. Es pecado, hermano. Cuando no le tenemos fe a nuestro Señor y a su palabra, estamos faltándole al Señor todos los días en ese aspecto. No creemos en su palabra, no obedecemos, no nos dejamos guiar por su palabra, estamos pecando. ¿Cómo se llama ese pecado? Incredulidad, hermano. No le estamos creyendo a nuestro Señor. Y eso es bien grave. Así que, amados hermanos, este 2024, que sea un año nuevo donde nosotros, cada uno de nosotros, renovemos nuestro deseo, nuestro anhelo, que nuestro espíritu sea más, que se manifieste creer en fe, amados hermanos. Dios es espíritu y nosotros también somos espirituales y por lo tanto debemos, hermano, seguir por fe todo lo que nos dice, porque vendrán días difíciles, vendrán momentos difíciles. Si nuestra fe no está con nosotros, vamos a sucumbir, caer, quebrarnos rápidamente. Vamos a cobardarnos, hermano. Y aun cuando Dios está a nuestro lado, cuando nuestra fe no está bien puesta en el Señor, no vamos a tener la victoria, amados hermanos, porque el Señor quiere confianza y fe en Él de parte de nosotros. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. 2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés. Viendo que vieron la tierra que era buena, vinieron Gad y Rubén, los hijos, vinieron a Moisés y al sacerdote Eleazar y le dijeron que Atarot, Dibón, Lad, esos son nombres de pueblos que el pueblo de Israel había vencido en batallas, que ya lo tenía dominado y que toda esa zona creían Gad y Rubén que eran muy buenos lugares para sus animales. Por lo tanto, entonces fueron a Moisés y le dijeron, si hallamos gracia, estoy en el 5, si hallamos gracia en tus ojos, denos esa tierra a nosotros, tu siervo, por heredad, denos, y no nos hagas pasar el Jordán. Estaban actuando de acuerdo a su vista. Y Moisés le respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se van a quedar acá? ¿Por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Estaban, si no iban estos dos jefes de tribu y su tribu, estaban desalentando, desanimando, y vuelvo a decir, creando la división entre ellos. ¿Cómo tus hermanos van a ir a la guerra y ustedes no van a cumplir el pacto que tenemos con Dios? Dios había dicho la promesa que los iba a hacer llegar a la tierra prometida, iba a haber muchos pueblos que se van a levantar contra ellos, pero Israel tenía que pelear, batallar, y Dios los iba a entregar en sus manos a todos esos pueblos. O sea que tenían que ir todos, todo Israel, todos los de edad que estaban al servicio, vamos a decir, militar, tenían que estar ahí. Por eso Moisés le dice, ustedes, tus hermanos van a ir a la guerra y ustedes no, se van a quedar acá, no van a obedecer a Dios. ¿Por qué desanimas a los hijos de Israel? 8. Así hicieron vuestros padres. Moisés les recuerda, así se han comportado sus padres de ustedes para que no pasen a la tierra que les ha dado. Anteriormente, sus papás de Rubén o de otros jefes, sus padres, el mismo error habían cometido de murmurar, de rebelarse, de no obedecer, idólatras, incrédulos, y ya estaban cerca a la tierra prometida y sucedió esta rebeldía, murmuración de parte de Israel, donde dijeron hasta qué extremo llegan a decir, mejor estábamos en Egipto, llévanos Moisés a Egipto,
porque allá por lo menos tendremos una tumba donde enterrar nuestros cuerpos. Mira qué tal manera de hablar y con eso despreciar todo el favor y el amor de Dios que estaba haciendo hasta ahí, hermanos. Vuelvo a decir de este versículo, hermanos, podemos sacar una enseñanza. El Señor nos ha sacado de Egipto, de una vida pasada que cada uno tenemos. A muchos de nosotros nos ha sacado aún de nuestro pueblo, donde se vivía en medio de idolatría, costumbres paganas, costumbres de pueblo. Todos creían, todos se divertían, vivían de esa manera y nosotros crecimos en medio de ello. Y gracias a Dios nos aparta, nos saca de esos pueblos, nos hace avanzar, nos hace llegar acá donde estamos, hermanos. Ahora somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Ahora, amados hermanos, nosotros solamente tenemos que dejarnos guiar por nuestro Señor, dejarnos guiar por su palabra en obediencia, vivir su palabra. Esa es nuestra guía. Si Él nos ha sacado del pueblo, del mundo, del grupo de personas que no creían en el Señor, hemos dejado tal vez pueblo, casa, familia, posiciones, marido, mujer, hemos dejado. No es que hemos dejado nosotros, es el Señor que nos separó de todo eso para traernos, para ser ahora su pueblo. Y ahora que somos su pueblo, hijos de Dios, amados hermanos, nosotros vamos a volver nuestra mirada para atrás, ver, recordar, extrañar y desear tal vez algo del pasado. Tal vez estimábamos a una amiga, a un amigo, a un familiar, o la casa o el terreno que nos dejó. Vamos a volver para atrás. Si el Señor nos apartó de todo eso, aun cuando a nosotros nos ha dolido, nos ha chocado, nos ha costado mucho alejarnos de todo eso, es porque el Señor nos sacó, es porque el Señor nos va separando de las cosas, de las personas que no nos van a ayudar a crecer en el espíritu. Cuando dice Jesús, el quien toma el arado y mira para atrás no es digno de mí. Y Pablo nos dice, Pablo ha sido un hombre pudiente, no encontrado en la Biblia, pero nos imaginamos porque ha tenido 4 profesiones o 5, ha sido descendiente de familia muy pudiente, ha estudiado en las mejores universidades de aquel tiempo, viajaba aquí y allá, era un hombre que tenía posesión. Y me imagino el día que ha sido convertido por Cristo, él tenía posesiones, no solo una casa, otra casa, tendría mucho, tendría buen sueldo, buena ganancia, pero cuando fue convertido, transformado y entendió la palabra y la sabiduría de Dios, ¿qué llegó a decir? Todo lo tomo por basura, porque nada lo que tenía del mundo le iba a sumar para crecer en el espíritu. Después, él prefirió aún pasar necesidad, hambre, trabajaba haciendo tiendas, fabricando tiendas para costearse sus gastos. Vuelvo a decir, él ha tenido para tomar tal vez una casa, venderlo y con esa plata pagar sus gastos para los viajes misioneros que le tocaba hacer. Pero él lo dejó todo. Ese es el cambio total que Dios quiere en nosotros. Dejar casa, terreno, marido, mujer, dejar todo lo que no nos favorece a nosotros para seguir adelante, que nos puede servir como piedra de tropiezo, el Señor nos libró. Dice la palabra de Dios, si tu mano es ocasión de caer, córtatelo, porque mejor es entrar al reino de los cielos sin un brazo. Amén. Entonces, hermanos, no nos pongamos tristes, no recordemos con nostalgia las cosas que hemos dejado, porque nosotros cuando vemos las promesas de nuestro Padre Celestial son tan grandes, maravillosas, inigualables con ninguna cosa de este mundo,
se puede comparar, se puede igualar. ¿Es verdad? Hay deseos en nosotros que extrañamos, que tal vez nos hace falta, pero dice el Señor, carga tu cruz y sígueme. Y si nos entregamos de todo corazón al Señor, el Señor es plenitud, que Él llenará todos los vacíos de nuestro corazón. Todo lo que anhelamos, deseamos para hacer vivir en paz y alegres, el Señor nos lo dará en esta tierra. Y nos va preparando y guiándonos hacia hasta a nuestra meta final, que es el reino de los cielos. Así que, amados hermanos, nuestro Egipto que hemos dejado, ni siquiera debemos desear volver, ni decir como Israel, allá había un cementerio donde enterrar mi cuerpo. Cayeron bajo. Y le dijo esto, le recordó Moisés a Gad y a Rubén, tus padres han hablado de esa manera, han comentado de esa manera, y por lo tanto Dios, su ira se encendió y han sido muertos todos en el desierto. Ninguno de ellos que han salido están vivos ahorita para que con ustedes entren para la tierra prometida. Vuelvo a decir, Dios es amor y es justicia. Dios, mientras estamos en este cuerpo con vida, te perdona una y otra falla, error, pecado que cometes, nos perdona. Pero siempre nos está hablando, nos está diciendo, arrepiéntete, no vuelvas a caer en ese mismo error, supera, avanza, vence, prepárate. Tú tienes que ser cada vez mejor. No volver a caer en el mismo pecado, en el mismo error, o conociendo la palabra de Dios, estar tentando cosas de lo que no nos conviene a nuestra vida espiritual. Si sabemos que algo material, persona o algo no nos ayuda para crecer espiritualmente, no provoquemos en ira al Señor al estar queriendo traer a nuestra vida. Más al contrario, el Señor quiere que todas esas cosas que no nos suman, no nos ayuda para crecer en el espíritu, deshacernos. Y eso todavía tenemos en nosotros. Tenemos que deshacernos. Y todo esto le había recordado que por causa de esa manera de pensar, sus padres habían sido destruidos en el desierto. Gloria a Dios. Entonces, el 11, no verán, acá le sigue contando Moisés, cuando sus padres le dijeron, estaban cerca a la tierra prometida, el 11 dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. Esos son los que han muerto porque se habían revelado o habían actuado de una forma equivocada, incrédula, pagana, murmurando, todo eso. 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, los dos, Caleb y Josué, que entraron. Y 13, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes. Justamente por ese pecado que cometieron los padres, fueron esos que estaban cerca allá a la tierra prometida en una oportunidad anterior a lo que están ahora en este pasaje, ahora que están al lado del Jordán, en otra oportunidad han estado acá dice 12, 13, gloria a Dios, perfectos, 13, estaban cerca a la tierra prometida donde ellos ya tenían para unos días y llegaron, pero como se habían descontrolado y actuaron con su murmuración, se rebelaron, se portaron mal y todo eso, Dios les castigó, ¿qué? 38 años más en el desierto, das vueltas, estás vagando. Ese es Dios amor y justicia. Él da tiempo, Él da su palabra y cuando llegue el momento, hace que se cumpla también su justicia. No es que Dios nos castiga, sino es las consecuencias que vamos a vivir por nuestro mal proceder, nuestra mala decisión, que muchas veces tomamos decisiones de acuerdo a nuestra concupiscencia. Todos, hermanos, tenemos eso. ¿Qué es concupiscencia? A ver si alguien me puede darme una idea, por favor, cómo entienden qué es concupiscencia cualquiera de ustedes, hermanos.
Bien, hermanos, la concupiscencia se puede definir, son los deseos desesperados de nuestra carne y quieres complacidos. Y eso todo lo tenemos, no solamente fornicación, adulterio, sino cosas que a papá Dios no le agrada que vamos a hacer, pero nuestra concupiscencia hace que deseamos desesperadamente esa cosa. Y muchas veces complacemos a nuestra carne, dejando de lado el temor a Dios. En eso caemos todos, de una, de otra manera. Decisiones tomamos mal, a veces sin importar los consejos que Dios nos da en su palabra. Por satisfacer a nuestra carne. Y todavía el enemigo es tan astuto, tan maestro, inteligente, que lo disfraza para hacernos caer en eso como cosas inofensivas, nada peligrosos, que nos atrae de poquito, bonito, suavemente, nos jala, y cuando nos damos cuenta ya estamos enlodados en alguna falta grande. Eso caemos cuando tenemos en mente y en corazón guardado cosas que anhelamos del pasado o simplemente de lo que vemos ahora a través de nuestros ojos, deseamos, ambicionamos fuera de la voluntad de Dios y complacemos a nuestra carne y cometemos ese error. Hermanos, la concupiscencia es el deseo desesperado de nuestra carne que quiere ser complacido. Y muchas veces lo complacemos. Y eso trae consecuencias graves, amados hermanos, como acá los padres de Rubén y de Gad complacieron su concupiscencia y murieron en el... Primero, tenían que vagar 38 años más en el desierto y en ese trayecto de tiempo todos han muerto y nadie se entró a la tierra prometida excepto Caleb y Josué. Así que, amados hermanos, siempre hemos hablado, Dios es amor, su naturaleza es amor, nos ama tanto. Dice, para él no hay pecado, por muy grave, malo, perverso que hagamos, que no pueda perdonar. Él perdona, nos perdona, pero nos sigue hablando, nos sigue aconsejando hasta que se acaba la oportunidad y una vez que se acabó el tiempo de gracia, el amor de Dios ya no se cuenta con la justicia de Dios. Aún tal vez a él le duela en su corazón a Dios y viene la justicia de Dios. Simplemente, ¿qué es justicia de Dios? Es las consecuencias de nuestros pecados, que nosotros mismos nos vamos a hundir en nuestros pecados. Está dicho en su palabra, está escrito eso, y por eso Él es fiel al hombre. ¿Fiel por qué? Porque Él tiene que cumplir su palabra que está escrito en la Biblia. Con esta Biblia nos guía, nos ordena, nos controla, y con esta Biblia mismo nos va a hacer justicia al Señor. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado de no mirar atrás, miramos para adelante, no nos cansemos, habrán cosas que no nos gustan, no nos agradan, pero cuando Dios nos manda, al final de nuestro camino va a ser muy como su voluntad perfecta de Dios, buena, agradable y perfecta, para bien de nosotros. Será momento de nuestra victoria, donde veremos que hemos vencido todo con la ayuda de Dios, siempre en cuando ponemos nosotros de nuestra parte. Gloria a Dios. 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestro Dios. Bueno,
Moisés le había dicho que tus padres habían cometido errores y han muerto por cometer esos pecados ante Dios. Y escuchando esto, Gad y Rubén meditaron y le dijeron a Moisés, entonces, déjanos hacer corrales para nuestros ganados, ciudades para nuestros hijos, nuestros niños. Vamos a levantar una fortaleza para que sean cubiertos y nosotros vamos a ir con todo el pueblo de Israel a enfrentar las batallas, las guerras que nos queda por hacer. Ya que Dios mandó eso, vamos a ir, le dijo. Pero después que ustedes se instalen, tengan su casa en la tierra prometida, nosotros vamos a volvernos, vamos a regresarnos acá, aquí a este lugar donde estamos queriendo quedarnos, que era el lugar de Jazer y de Galad, donde vieron la tierra buena para sus ganados. Decidieron obedecer a Dios para que no le caiga el castigo, la ira de Dios, acompañar en las guerras a los demás, a las demás tribus de Israel. Y fueron así. El 18 dice, no volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Todo el pueblo de Israel ya tendrán su casa, sus ciudades y estarán ya donde vivir y nosotros no volveremos. 19, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán. Siguen con su mente y ya decidieron ellos. Pero también contaron ya con la aprobación de Moisés. Le dijo Moisés, está bien, venga con nosotros a apoyarnos en la guerra, en la batalla, terminan esa batalla y ellos mismos dijeron, nosotros nos vamos a regresar. 19, porque no tomaremos heredad. Está diciendo, así nos dean heredad allá en la tierra prometida, no lo vamos a tomar. Y hemos decidido quedarnos a este lado del Jordán. Volveremos, gloria a Dios, por cuanto tendremos nuestra heredad a este lado, al otro lado del Jordán, al oriente. Entonces el 20 dice, entonces le respondió Moisés, si lo haces así, y si dispones para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasan armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Ahí le está diciendo Moisés, si cumplen ustedes esa promesa de acompañarnos a la guerra, entonces Dios no les va a juzgar, ni el pueblo de Israel. Gloria a Dios. El 23, mas si así no lo haces, si ustedes no cumplen esa promesa, he aquí habrá pecado de ustedes ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Acá vamos a tocar otro punto, hermanos. Cuando cometemos el pecado, y acá dice, vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué nos está queriendo decir con eso, hermanos? El pecado que cometemos, amado hermano, creyente o no creyente, más todavía con lo que ya conocemos la palabra de Dios, ese pecado nos alcanzará. ¿Cómo? Cometemos los pecados por malas decisiones, actuamos fuera de la voluntad de Dios, faltamos contra Dios. Y sus consecuencias del pecado es lo que nos va a alcanzar a nosotros. Las malas decisiones que hacemos en esta vida nos va a alcanzar a nosotros. Como un pastor dijo, Dios nos perdona el pecado, pero la vida no nos va a perdonar el pecado. O sea, las consecuencias del pecado, del mal proceder en esta tierra, vamos a pagarlo en carne propia en esta vida. Todo lo malo que hacemos, toda la injusticia que cometemos, en esta vida lo vamos a pagar. Eso es cuando dice, el pecado os alcanzará si ustedes no cumplen con su promesa.
Y acá le está diciendo, si no cumplen su promesa, es un pecado de ustedes. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado los pecados que hagamos, porque lo hacemos todavía. Y lo conocemos mucho de nosotros como pecados pequeños, visibles, nadie se da cuenta, lo que peco, no. ¿Qué importa si la gente, la familia, el hermano se dan cuenta o no? Ellos no nos van a pedir cuentas, ellos no nos van a juzgar. El que nos va a juzgar nos está viendo todo, hermano. A él no le vamos a poder disfrazar, maquillar nuestro pecado, porque él está viendo hasta de que con qué intención sale de nuestro corazón para hacer injusticia, para hacer pecado. A él no le podemos ocultar. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que andar con integridad, con temor a Dios. Vayamos donde vayamos, estemos con quien estemos, aun cuando toda nuestra familia, a mí me tocó vivir esto, yo cuando fui a Huancayo, la última vez el año pasado, todavía están en sus costumbres de fiestas, de licor, de trago y todo. Y yo dije, voy a ir a pasar mi cumpleaños allá, sin decir nada a nadie. Llego un día antes y ni bien me saludo con mi hermana y me dice, qué bueno que has venido a pasar tu santo conmigo. Mañana es fresquecito, yo dije, se ha olvidado. Y me dio un almuerzo. Llamó a sus hijos y nueras, yernos, nietos, todo. Una fiesta de la nada, la casa llenecita. Pero todos tenían el propósito de que esta celebración tenía que acabarse en una borrachera. Todos me mandaban indirectas con bromas, con cariño y gracia para una cerveza. A la hora del almuerzo contamos todo. Simplemente dije a mi cuñado, tú ya sabes, hermana, también, que ya no soy de esto. Discúlpenme, yo ya no soy de esto. Se les malogró sus deseos de ellos. Pero siempre, hermanos, hay uno que quiere, que la carne quiere participar. Peor todavía cuando me pusieron la música que yo prefería cuando tomaba. Me pusieron y me querían poner. No, le dije, me pongan lo que me pongan, cualquier música. No, no, no. Más al contrario, termino esto y gracias por todo. Les di algunas palabras de Dios. Ustedes también deben estar buscando como yo a Dios. Porque todos, un día, creas o no crean, le digo, vamos a estar frente a Jesucristo para rendir cuentas de esta vida. Y lo que más nos va a reclamar es, yo te hablé, que yo existo, tú rechazaste las cosas de Dios, me negaste. Nos va a decir, bueno, y todo lo que puede decir. Se callaron, comimos, terminamos. Menos mal que mi cuñado no es tan terco. Ya vamos, entonces vamos. Me llevó ya, bueno, para otro lugar a andar. Así es, hermano. Entonces nosotros tenemos que andar donde estemos, con quien estemos, si nos sentimos seguros, fuertes, no por agradarle a una persona, por caerle en gracia, no por respeto, por educación, que muchas veces decimos, ¿cómo le voy a despreciar? Esta persona ha sido muy educada, muy atento conmigo. No, identificarnos quiénes somos y por mi Señor no lo hago esto. Ni menos siquiera tener tal vez alguna conversación de doble sentido o de algo insinuante que no le agrada a Dios. Porque todo eso Dios nos está viendo, hermanos. Gracias. Yo doy al Señor por algunos de mis hermanos que ya están maduros en la fe y ya están bien fortalecidos, formados, pero no nos confiemos, porque la palabra misma nos dice, no te sientas seguro tú de no caer, porque tú puedes ser el primero en caer, nos advierte Pablo. No dejemos la comunión con el Señor.
siempre, todos los días, estar pidiendo que nos siga fortaleciendo, que nos siga manteniéndonos en esa posición, para que no cometamos el pecado y luego nuestro pecado nos alcance. Siendo cristianos, vamos a pecar delante de ellos, un día ellos se van a reír, se van a burlar de nosotros y nosotros nos va a caer la cara de vergüenza y lo vamos a avergonzar a nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a poner por los suelos a nuestro Señor. Eso nos va a doler bastante. Como el hermano Víctor lloraba. ¿Cómo vamos a hacerle quedar mal? Pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, cuidado con decir, a mí nadie me gana, nadie me tumba. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. 24 edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Moisés a Dios le dice, tus siervos Rubén y Gad harán como tú has mandado. Y así acompañaron a las guerras, fueron, ganaron, gloria a Dios. Y el resto de los versículos, amados hermanos, habla de que cómo vencieron a las guerras, a las ciudades que vencieron, a los pueblos que han vencido, tenían un nombre y ellos, cada que posicionaban esos pueblos, le cambiaban de nombre. Tal vez, dicen los estudiosos, tal vez porque eran nombres de cosas paganas, le ponían de nombre al pueblo. Y el pueblo de Israel, cuando tomaban posición, le ponían el nombre que ellos deseaban. Y así acá del 27, 28, del 30 para adelante, habla de todas las ciudades que ellos han conquistado, han posesionado y le han cambiado nombres y todo. Y así se instalaron en la tierra prometida. Gloria a Dios. Vuelvo a decir, este capítulo habla más sobre Rubén y Gad, lo que ellos desearon y se quedaron antes de cruzar el río Jordán. Y las consecuencias por la actitud que iban a cometer. Menos mal ellos, con lo que les habló Moisés diciendo, ustedes van a cometer un error si se quedan, mientras sus hermanos se van a la guerra. Y ellos reaccionaron y dijeron, vamos a ir a la guerra, como Dios nos mandó, hasta que se establezca el pueblo de Israel en la tierra prometida. Y se libraron de la ira del castigo, obedeciendo lo que Dios había mandado. Y luego se volvieron a este lado del Jordán, dejando la tierra prometida al otro lado, donde ya sus compañeros se habían instalado. Bien, amados hermanos, esto es lo que podemos haber explicado sobre la de Gad y de lo que se instalan antes de cruzar el río Jordán. Gracias, amados hermanos, por el tiempo que ustedes me han prestado. Espero haber aportado algo más para nuestro conocimiento y que el Señor nos bendiga edificando nuestro espíritu. Gracias, amados hermanos.